Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 9 años y ya sabía lo que era el frío que no se va nunca, ese que no viene del clima, sino del abandono. Isaí dormía bajo las escaleras de la estación Hidalgo, entre papeles arrugados, cartones rotos y boletos viejos del metro que recogía del suelo como si fueran cobijas. Nadie preguntaba su nombre. Los adultos pasaban rápido, sin mirarlo. Los policías fingían no verlo. Los turistas lo confundían con una sombra. Llevaba semanas ahí, esquivando miradas, masticando pan duro y contando los boletos que encontraba. Este es del 2018, este del 2022, decía en voz baja, como si fueran tesoros antiguos. Su mundo era un túnel sin reloj, con olor a humedad y fritanga, donde los días se medían en el número de boletos que lograba juntar. Cada noche se tapaba hasta el cuello con ellos, como si el papel pudiera protegerlo del olvido, como si alguien, algún día, fuera a notarlo. La primera vez que Isaí durmió en la estación Hidalgo, pensó que solo sería por una noche. Era octubre y la ciudad olía a pan de muerto y gasolina. Había salido corriendo de su casa en la colonia Guerrero después de que su padrastro le gritara que era un estorbo, un mocoso inútil que ni su madre quería. Su madre no dijo nada. Solo bajó la mirada mientras exprimía un trapo sobre el piso sucio de la cocina. Esa noche, Isaí bajó las escaleras del metro sin saber que serían su nuevo hogar. Al principio, dormía en los vagones abandonados al final de la línea 3. Se metía cuando los vigilantes no lo veían, escondiéndose entre los asientos duros y fríos. Pero lo descubrieron y lo sacaron a empujones. Desde entonces se refugiaba en los rincones menos transitados, detrás de los anuncios viejos, bajo las escaleras eléctricas que ya no funcionaban, entre las paredes húmedas que nadie limpiaba. Ahí empezó su colección de boletos. Cada boleto tenía una fecha, un color, una textura diferente. Algunos estaban rotos por la mitad, otros aún conservaban el olor de los bolsillos de quienes los usaron. Isaí los alisaba con cuidado, como si fueran cartas valiosas. A veces imaginaba que cada boleto venía de una historia distinta. Uno de una niña que iba a la escuela, otro de un señor que visitaba a su madre enferma, otro de alguien que huía, igual que él. Los guardaba en bolsas de plástico rotas, y al caer la noche los colocaba sobre su cuerpo como un escudo de papel. Los trabajadores del metro lo veían, pero no decían nada. Había muchos como él, niños solos, ancianos sin casa, mujeres dormidas en los bancos con la cabeza tapada por suéteres. Isaí era uno más. Nadie preguntaba por qué estaba ahí, ni cómo comía. Sobrevivía con lo que encontraba en los botes de basura, un bolillo a medio comer, un jugo a la mitad, restos de tacos con servilletas manchadas. Algunos comerciantes del pasillo le daban sobras sin mirarlo a los ojos. La estación tenía su propio sonido. Un murmullo constante de pasos, el chillido de los trenes llegando, la voz metálica anunciando destinos. Isaí había memorizado cada mensaje, cada horario, cada pausa. Sabía en qué momento los baños públicos se vaciaban para poder entrar y lavarse la cara. Sabía qué puestos cerraban más tarde y dejaban comida olvidada. Sabía, sobre todo, cuándo esconderse. Una noche, mientras buscaba boletos cerca de la salida hacia Reforma, lo vio. Un señor con uniforme naranja barriendo el suelo con lentitud. Era uno de los encargados de la limpieza nocturna. Isaí se quedó quieto. El hombre lo miró, pero no dijo nada. Solo continuó barriendo. Al día siguiente, el mismo hombre pasó por ahí de nuevo. Le lanzó una mirada rápida y siguió su camino. Al tercer día, dejó un pan dulce sobre una banca
y se fue sin decir palabra. Isaí lo observaba a distancia. No confiaba en nadie, pero ese gesto le pareció distinto. El pan estaba envuelto en una bolsa limpia, con una servilleta doblada encima. No había trampa. Comió despacio, con las manos sucias y los ojos brillosos. Esa noche durmió con un poco menos de miedo. Los días pasaron. El hombre de limpieza, que Isaí bautizó como el Señor Escoba, empezó a dejar cosas pequeñas. Un chocolate, una botella de agua, una chamarra rota pero caliente. Nunca hablaban, nunca se acercaban mucho. Solo había ese lenguaje silencioso entre ellos, como si ambos supieran que en el metro la voz no siempre salva. Una noche particularmente fría, Isaí sintió que su cuerpo ya no aguantaba más. Tenía fiebre, le dolían los huesos, los boletos ya no bastaban, tosía sin parar. Se arrastró hasta el rincón más oscuro y se acurrucó entre sus bolsas. El murmullo del metro le parecía lejano. Cerró los ojos, imaginando que estaba en su cama, en la casa de su madre, antes de que todo se rompiera. Cuando despertó, había algo junto a él, una pequeña linterna. Era vieja, con rayones en el plástico. Pero lo que llamó su atención no fue el objeto, sino lo que estaba escrito con marcador negro en un pedazo de cinta pegada al mango. Isaí. Su nombre. Alguien lo sabía. Alguien lo había visto. No era invisible. No supo cómo reaccionar. Apretó la linterna contra su pecho, como si fuera un amuleto. Lloró en silencio, por primera vez en mucho tiempo. No por hambre ni por frío, sino porque alguien, en medio de esa ciudad gigante, se había detenido a escribir su nombre. Desde que Isaí encontró aquella linterna con su nombre, algo en él cambió. No era solo un objeto, era la prueba palpable de que alguien lo había visto, que alguien había decidido romper la invisibilidad que lo envolvía desde hacía meses. Cada noche, al apagar los ruidos de la estación Hidalgo, encendía la linterna y veía cómo la luz temblaba sobre sus boletos viejos, iluminando un mundo que parecía olvidado. El frío seguía siendo implacable, sobre todo en las madrugadas, cuando el viento se colaba entre los túneles y hacía crujir los cartones que usaba para aislarse. Isaí intentaba abrigarse con su chamarra rota que el señor Escoba le había dejado, pero muchas veces parecía que el frío venía de adentro, de un vacío más hondo que la estación misma. La soledad era un peso que aplastaba sus hombros, y la incertidumbre de dónde estaría su madre o si volvería a verla alguna vez se convertía en un eco que no dejaba de resonar. A pesar de todo, Isaí empezó a observar a las personas con más atención. Aprendió a distinguir a los trabajadores de limpieza, los policías, los vendedores ambulantes, los turistas. Había un hombre, un guardia con gafas gruesas y cara cansada, que pasaba siempre por un lado sin mirarlo. También una mujer con uniforme de enfermera que bajaba todos los días a las 6 de la tarde y se sentaba un rato en un banco, mirando su celular con tristeza. Isaí imaginaba sus historias, inventaba familias y tristezas, porque era lo único que podía hacer para sentirse menos solo. Una tarde, mientras hurgaba entre las basuras cerca de una máquina expendedora rota, escuchó unos pasos apresurados. Era un niño más grande, tal vez de unos 15 años, con un gorro y mirada dura. Lo miró de arriba abajo, desconfiado. Isaí sintió el nudo en la garganta. Sabía que la estación estaba llena de chicos así, que a veces ayudaban a otros, pero otras veces los golpeaban para robarles lo poco que tenían. «¿Qué haces aquí, mocoso?», le dijo el adolescente con voz áspera. Isaí no supo qué responder. Solo apretó sus bolsitas con boletos. «Si quieres, puedes venir conmigo», añadió el chico, suavizando un poco la voz.
Tengo comida y un lugar seguro para dormir, pero tienes que seguir mis reglas. Isaí dudó, pero la promesa de algo caliente para comer y un techo lo tentaba. Sabía que la calle era un lugar cruel y que el metro, aunque frío, era su refugio. Sin embargo, aceptó la invitación y siguió al chico por un pasillo poco iluminado. Llegaron a un pequeño cuarto improvisado detrás de unas cortinas en un viejo almacén cerca de la estación. Había cobijas viejas, una lámpara de aceite y varias personas, niños y jóvenes que vivían ahí. Isaí vio miradas cansadas, heridas en la piel, cicatrices que contaban historias de violencia y abandono. Durante días, Isaí intentó adaptarse. Comía más que en el metro, tenía una cama, aunque era solo un colchón sucio, y podía bañarse. Pero las reglas eran duras. El chico de gorro le pidió que ayudara a limpiar, a conseguir dinero en la calle. Isaí empezó a sentir que estaba en otra cárcel, una prisión de miedo y obediencia. Extrañaba la linterna con su nombre, el único gesto que le recordaba que no estaba completamente solo. Un día decidió salir a la estación a buscarla. La encontró debajo de un banco, donde la había dejado olvidada. La tomó con cuidado y la guardó dentro de su chamarra. La luz de la linterna le dio valor para hablar con el señor Escoba de nuevo. Una tarde, mientras él barría cerca de un puesto de tacos, Isaí se acercó tímidamente y dijo: «Señor, gracias por la linterna». El hombre lo miró sorprendido, como si no esperara palabras, y simplemente asintió. «¿Quieres venir conmigo un rato?», preguntó con voz suave. Isaí dudó, pero asintió. Lo siguió hasta una pequeña caseta donde el hombre guardaba sus herramientas. Sacó un termo con café y un par de panes. Compartieron la comida en silencio. Era la primera vez que Isaí sentía que alguien se preocupaba sin pedir nada a cambio. Los días siguientes, ese pequeño ritual se repitió. El señor Escoba se convirtió en su única compañía constante. Le enseñó a usar bien la linterna para buscar boletos. Le explicó que él también había sido niño alguna vez y que había aprendido a sobrevivir sin que nadie lo viera. Isaí empezó a imaginar un futuro diferente, uno donde podía ser visto y reconocido. Pero ese sueño se rompía cada vez que escuchaba las voces de los otros chicos que lo llamaban para volver a la seguridad del almacén o cuando veía a los policías que lo expulsaban con brusquedad. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo una capa de neblina y luces parpadeantes, Isaí vio algo que lo hizo estremecer. Un grupo de personas con cámaras y micrófonos caminaba hacia la estación. Eran periodistas, buscaban historias, rostros, voces olvidadas. Isaí sintió miedo. ¿Sería esta la noche en que su invisibilidad se rompería para siempre o sería solo otro espectáculo pasajero? La luz de su linterna temblaba en sus manos. No sabía si estaba listo para ser visto, para enfrentar la mirada de miles que no conocían su nombre, pero que podrían cambiarlo todo. Esa noche, cuando el grupo de periodistas llegó a la estación Hidalgo, Isaí estaba acurrucado bajo una escalera, con su linterna encendida y la chamarra rota apretada contra el cuerpo. El frío parecía un enemigo más, pero la incertidumbre era peor. Los flashes y las voces graves de los adultos resonaban en los túneles como un estruendo lejano que podría despertar a cualquier instante el sueño precario que había construido. Uno de los reporteros se acercó con cuidado, cámara en mano, buscando una imagen que representara la soledad invisible de los niños en la ciudad. Vio a Isaí, pequeño y encogido, con ojos grandes que parecían brillar bajo la luz tenue. Por un momento, todo quedó suspendido. El ruido se apagó y la mirada del niño se encontró con la del hombre detrás del lente. Isaí quiso retroceder, esconderse, ser invisible de nuevo, pero algo dentro de él lo detuvo.
Quizá era la linterna que sostenía firme, o el nombre escrito en ella, que parecía decirle que merecía ser visto. El reportero le preguntó su nombre. Isaí dudó, pero respondió con voz baja y quebrada: Isaí. El equipo decidió darle un poco de espacio. Le ofrecieron un termo con agua caliente y algo de comida. Por primera vez en meses, Isaí no estaba solo. La cámara capturó su imagen, pero también su historia, la fuga de una casa donde nadie lo quería, la vida entre boletos viejos, la fría estación que se volvió su hogar. Al día siguiente, la nota apareció en las redes sociales y en varios noticieros locales. La historia de Isaí conmovió a algunos, pero para muchos otros fue solo una cara más entre la multitud olvidada de la ciudad. Sin embargo, para Isaí fue un paso que no esperaba. Su nombre comenzó a tener un eco. Un trabajador social del sistema de protección infantil se acercó a la estación, buscando al niño de la historia. Lo encontró sentado en un banco, con la linterna en el regazo y los boletos apilados a un lado. Isaí sintió miedo al principio, pero el hombre habló con calma, le explicó que había gente que quería ayudarlo, que había lugares donde podría estar seguro. Durante las semanas siguientes, Isaí visitó un albergue temporal para niños en situación de calle en las afueras de la Ciudad de México. La transición fue difícil. Extrañaba la estación, sus boletos y la soledad que había aprendido a manejar. Pero también comenzó a experimentar algo nuevo, la posibilidad de que alguien se preocupara por él sin esperar nada a cambio. El albergue no era un lugar perfecto. Había reglas estrictas, horarios y una rutina que le resultaba extraña. Pero había también momentos de risa, juegos con otros niños y la oportunidad de bañarse con agua caliente sin miedo a que alguien lo empujara o gritara. Poco a poco, Isaí empezó a confiar en los adultos que lo rodeaban. Un día, mientras jugaba en el patio del albergue, vio una linterna pequeña en manos de una niña. Recordó la suya, aquella que el señor Escoba le había dado, con su nombre escrito en cinta adhesiva. Sintió un nudo en la garganta y supo que, a pesar de todo, esa luz había sido su esperanza más grande. El camino no estaba libre de sombras. Isaí sufrió de nostalgia, de miedo a volver a la calle y de la certeza de que su madre probablemente no volvería por él. Pero encontró en el albergue una familia improvisada, personas que no pretendían borrar su pasado, sino acompañarlo a construir un futuro. Con el tiempo, un psicólogo comenzó a visitarlo, ayudándolo a poner palabras a los silencios, a la rabia y al dolor. Isaí aprendió que el frío no solo estaba afuera, sino también adentro, y que había formas de calentarse sin necesidad de boletos viejos ni linternas. En las noches más difíciles, cuando la soledad parecía volver con fuerza, Isaí encendía la linterna en su habitación del albergue. La luz no solo iluminaba la oscuridad, sino también la promesa de que alguien, en algún momento, decidió escribir su nombre y no dejarlo desaparecer. Isaí aprendió a dejar atrás la estación Hidalgo, ese laberinto frío y oscuro que había sido su refugio y prisión a la vez. Pero el olor a humedad y a fritanga seguía impregnado en su memoria, como una marca indeleble que le recordaba de dónde venía y qué había sobrevivido. A veces, en los momentos de silencio, sentía la ausencia de ese mundo invisible donde coleccionaba boletos y contaba los segundos entre el ruido de los trenes. El albergue era un lugar extraño y a veces doloroso. Los demás niños tenían sus propias historias y sus lágrimas parecían ecos lejanos de las suyas. Algunos gritaban por las noches, otros se negaban a comer o escapaban apenas tenían oportunidad. Isaí, en cambio, trataba de adaptarse en silencio, sin molestar, sin llamar la atención. La soledad todavía lo acompañaba, pero ahora se disfrazaba de un silencio vigilante, una sombra que no se mostraba, pero estaba ahí.
Su relación con el psicólogo fue un lento deshielo. Cada sesión era una batalla contra el miedo, contra las palabras que dolían al salir y que parecían romper la frágil coraza que había construido. Isaí empezó a contar de su casa, de su madre que no podía protegerlo, del padrastro que era un fantasma violento, de las noches eternas en el metro, tapado con boletos viejos para no sentir el frío ni el olvido. Un día, mientras caminaba por los pasillos del albergue, vio un mural pintado por otros niños. Era un dibujo gigante de un tren que atravesaba la ciudad, con niños y niñas en los vagones, todos sonriendo. Isaí sintió una punzada en el pecho. Fue como si ese tren fuera una metáfora de su propia vida. Un viaje lleno de paradas inesperadas, de cambios abruptos, pero también de destinos posibles. Poco a poco, el niño empezó a abrirse. Hablaba más con los demás, se reía en voz alta y hasta participaba en los talleres de arte y música. La linterna con su nombre seguía en su mochila, un símbolo silencioso de que aunque el frío había quedado atrás, la luz seguía siendo necesaria. Sin embargo, la realidad golpeaba fuerte. Había momentos en que extrañaba la libertad que tenía en la calle, por cruel que fuera. Recordaba las miradas esquivas, las noches de miedo, pero también la sensación de ser invisible, que aunque dolorosa, le permitía desaparecer cuando quería. En el albergue, cada mirada era un juicio, cada regla un límite que no podía romper. Pero algo cambió cuando recibió una visita inesperada. Su madre apareció un día en el albergue. Estaba demacrada, con ojos cansados y un rostro marcado por años de tristeza y abandono. Isaí no supo qué sentir, quiso abrazarla, pero también tenía miedo de que se fuera otra vez. Ella le explicó con voz temblorosa que había intentado cambiar, que estaba luchando contra sus propios fantasmas y que quería recuperarlo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y dolor. La madre asistió a reuniones, buscó ayuda en centros comunitarios y prometió que esta vez sería diferente. Isaí la vio cambiar poco a poco, y aunque su corazón estaba roto, decidió darle una oportunidad. Sabía que el camino sería largo y que la cicatriz del pasado no desaparecía con promesas, pero también sabía que la soledad era peor que cualquier miedo. Con el tiempo, madre e hijo empezaron a reconstruir su relación. Aprendieron a hablar sin gritar, a compartir silencios sin sentirse abandonados. Isaí dejó la linterna en casa, no porque ya no la necesitara, sino porque ahora la luz venía de otra parte, del amor imperfecto pero real que estaban empezando a construir. La estación Hidalgo quedó atrás, pero nunca en el olvido. Cada boleto viejo que había recogido se convirtió en un recuerdo silencioso de que, aunque la vida puede ser cruel y oscura, siempre hay pequeñas luces que pueden guiar el camino. Isaí aprendió que no tenía que desaparecer para sobrevivir, que su nombre tenía peso y merecía ser pronunciado sin miedo. Isaí despertó esa mañana con el sol filtrándose por la ventana de su nueva habitación en la casa de su madre. No era una casa perfecta. Las paredes tenían manchas, el techo goteaba cuando llovía y a veces la luz parpadeaba por falta de mantenimiento. Pero era un hogar, un espacio donde podía pronunciar su nombre sin miedo y sin tener que esconderse. La calle, el metro, los boletos viejos, todo eso quedó en un pasado que aún dolía, pero que ya no definía quién era. Había aprendido a vivir sin la capa de invisibilidad que la ciudad le había impuesto, a sentirse visto y amado, aunque de manera imperfecta. Los primeros días fueron difíciles. Su madre seguía lidiando con sus propios demonios, pero hacía el esfuerzo de acudir a terapia y a grupos de apoyo.
Isaí, por su parte, asistía a la escuela pública cercana, donde descubrió que podía leer y escribir mejor de lo que pensaba. Sus compañeros no sabían de su historia, y eso le daba una tregua para ser solo un niño. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, encontró en el suelo un boleto del metro arrugado. Lo recogió y lo sostuvo en sus manos, recordando las noches de frío y soledad. No sintió tristeza, sino una extraña sensación de victoria. Había sobrevivido, había cambiado su destino. En la escuela, Isaí conoció a una maestra que vio más allá de su silencio y sus ojos tristes. Ella le enseñó que podía contar su historia sin miedo, que había otras voces como la suya y que juntos podían crear un mundo donde nadie fuera invisible. Isaí empezó a participar en un grupo de niños que escribían y leían sus experiencias, encontrando en las palabras una forma de sanar. Su madre lo acompañaba en cada paso, aunque con dificultades. A veces discutían, a veces lloraban, pero aprendían a perdonar y a construir algo nuevo. La relación no era perfecta, pero era verdadera. Una noche, Isaí miró la linterna vieja que aún conservaba en una caja debajo de su cama. La encendió y la luz iluminó su rostro. Sonrió con una mezcla de nostalgia y esperanza. Esa linterna era más que un objeto. Era el símbolo de que alguien, en el metro, se había detenido a escribir su nombre y a darle una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, que el pasado nunca desaparece del todo, pero también sabía que había aprendido a caminar sin miedo, a sentirse visible y digno de amor. La luz de la linterna no solo iluminaba su cuarto, sino el camino hacia un futuro donde él podía ser simplemente Isaí, un niño que, a pesar del frío y la invisibilidad, había encontrado su lugar en el mundo.